En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en este domingo 22 después de Pentecostés y el Evangelio nos habla de esta prueba o de esta acechanza que hicieron los fariseos a nuestro Señor, tratando de ponerlo mal con el César. Le hicieron una pregunta capciosa, una pregunta malintencionada, para que si él respondía, en aquellos tiempos los judíos consideraban al César como un invasor, lo consideraban como un enemigo, pero por un lado no se atrevían a decirlo públicamente, pero quisieron que nuestro Señor ponerlo entre dos posibilidades, porque si decía que no había que pagar el tributo al César, pues ellos lo iban a acusar con el César, y si él decía que sí había que pagarlo, entonces ellos lo iban a acusar con el pueblo, diciendo: mira, Jesús está con el César, es enemigo de los judíos. Entonces era muy astuta esta maniobra de ellos para probar a nuestro Señor. Pero nuestro Señor, pues como siempre, siendo Dios, no podía, ellos no podían resistir su sabiduría, y él la respuesta que les dio es la mejor. Es decir, que ese dinero que los judíos usaban para hacer sus compras, pues era moneda del César, con la inscripción del César, pues diciendo nuestro Señor, pues dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Y en el fondo nuestro Señor reconoce que hay dos poderes en la sociedad que no son contrarios. Todo poder que hay en la tierra, o es un poder social, civil, o es un poder religioso, y no hay otra fuente de poder. Entonces esos dos poderes vienen de Dios y no son contradictorios. Así que nuestro Señor no quiso hacer la oposición entre el César y la sumisión a la iglesia, a la iglesia de Dios. Entonces esos dos poderes representan a Dios, tanto el poder civil como el poder religioso representan a Dios, pero no tienen el mismo finalidad, la misma misión, pero los dos son de Dios, o deberían ser de Dios. Entonces el poder civil también debería ser de Dios y reconocer a Dios. Lo que es anormal, y como hoy con este laicismo, que es algo anormal, ya la gente se ha acostumbrado a esa mentalidad de que el poder civil no tiene nada que dar cuentas a Dios de sus obras, pero eso es falso. El poder civil también debe dar cuentas a Dios de sus obras, de sus actos, de sus leyes, no tiene la misma finalidad que la iglesia. El poder civil tiene la finalidad de cuidar el orden social, que haya orden en la ciudad, en las calles, en cuando se construyen obras para bien del pueblo en general. Es la misión del poder civil, y es algo bueno que Dios quiere y que facilita también la salvación de las almas. Entonces el hombre está hecho para ir al cielo, el hombre está hecho para salvarse, y esa finalidad debe respetarla, claro está, la iglesia, pero también el Estado. Así que cuando el Estado facilita un orden civil, también facilita la salvación de las almas, y no debe ser contra la salvación de las almas. Así que, ¿qué es más importante en una persona? ¿Que salve su alma
o que en esta vida tenga prosperidad material o lo necesario para vivir, pues es más importante salvar el alma. Así que este orden temporal, este orden social que debe haber, debe estar sometido al orden espiritual. Debe estar, porque es más importante el orden espiritual. Así que un Estado católico, un Estado, nunca va a poner, no, como cuando lo hubo aquí en México, nunca ponía trabas a la Iglesia en su misión de salvar las almas. Al contrario, hubo, sobre todo en el virreinato, en México hubo mucha prosperidad material, había riqueza. México es un país rico, pero hoy ya nos hemos acostumbrado a la pobreza o a los problemas porque ya no hay orden social. Y es el castigo de que el Estado no quiere reconocer el orden espiritual. No quiere reconocer que él es también una criatura de Dios y que debe obedecer a Dios y a la ley de Dios. Entonces todo eso ha propiciado no solo la pérdida de las almas, sino también el desorden social, las injusticias sociales. La sociedad no funciona normalmente porque no reconoce a Dios. ¿Cómo va a funcionar normalmente si no reconoce a Dios y su ley? Entonces el Estado en otros tiempos ayudaba a la Iglesia para cumplir su misión. No era una cuestión de ambición o de poder o de dinero, sino que la Iglesia tenía una función social de ayudar a las personas que tenían problemas, sobre todo a nivel moral, pero también en la educación, también a los enfermos, también a los moribundos. También la Iglesia tenía obras para ocuparse de eso, y el Estado, sabiendo que la obra de la Iglesia es benéfica incluso para el Estado, pues favorecía esta actividad de la Iglesia, y es algo bueno. No quiere decir que la Iglesia estaba invadiendo el campo del poder civil, que eso es diferente. La Iglesia no tiene por qué meterse en cosas de vida civil, estrictamente civiles, porque no es su misión. Pero en la medida que las almas están en juego y que es para bien de las almas, pues la Iglesia tiene un poder que Dios le dio, y que el Estado debe respetar, y debería respetar, y que ya no respeta, que ni siquiera lo considera en nuestra época. Consideran que, entonces, de ahí viene que si el Estado no reconoce el poder de la Iglesia en enseñar la verdad, enseñar los mandamientos, la ley de Dios, entonces, por el hecho mismo que ya no reconoce, hay un vacío en la sociedad, porque es necesario que en la sociedad haya leyes sobre qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, esto está prohibido, esto no está prohibido. Entonces el Estado se pone a meterse en cosas que no son su competencia. Por ejemplo, decir esto está mal, esto es pecado, esto no lo es. Y entonces se caen en cosas arbitrarias como el aborto, que es aprobado. Se vienen a aprobar cosas que son contra la razón, contra el sentido común. Y eso, finalmente, el Estado está promoviendo el pecado. El Estado está promoviendo la perdición de las almas. Primero se sale de su campo y después está haciendo mucho daño a los niños con esa educación obligatoria que está hecha con libros que son tendenciosos, que no son veraces y que corrompen a los niños, que hacen ver la historia de México falseada, deformada. No es cierto que pasó así, para hacer creer que la Iglesia en realidad pues era una enemiga del pueblo, y que la Iglesia no hacía bien a las personas, y que vienen
a ponernos como héroes a las personas que han hecho más daño a nuestro país, y vienen a ponernos como malvados a las personas que eran buenas, o que eran honradas, o que hicieron bien. Entonces la gente cree eso porque es lo que le han enseñado en la escuela, pero es una falsificación, es un engaño. Entonces si se respetara, así como lo dice nuestro Señor, dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, es decir, al César si se comporta como César, es decir, si hay un estado que es cristiano, que él mismo se somete a Dios, entonces nosotros debemos someternos al Estado, obedecer, sí, claro, en la medida que el Estado se somete a Dios, al orden de Dios. Y en nuestra situación actual del mundo, el Estado se debe someter al orden de la redención, porque este mundo ha sido comprado por Jesucristo, por su pasión, ha sido redimido y pertenece a nuestro Señor. No solo la cuestión de las almas, como nos quieren hacer creer los curas modernistas. No, nuestro Señor no solo con su muerte no solo pagó las almas, Él compró el universo, todo lo ha pagado con su sangre. Y es algo así en lo cual uno tiene derecho. Es como si yo voy a comprar una mercancía y pago tanto dinero, entonces ya es mío, eso es de mi propiedad porque lo pagué, porque lo di lo que valía. Y nuestro Señor pagó y dio más de lo que valía, así que Él pagó el universo, no solo las almas. Él volvió a pagar el mundo, el mar, todo es de nuevo de Él, lo ha pagado, lo ha redimido. Entonces es algo que hoy mucha gente no entiende, ni siquiera muchos católicos lo entienden, pero nuestro Señor es propietario, rey, verdadero rey, no solo de la iglesia, también del Estado, también de la naturaleza, también del cielo, las estrellas, todo le pertenece estrictamente. Así que el Estado es una criatura de Dios que también debe obedecer a Dios. Y no hay salida, no hay otra. Entonces todo este laicismo, todo este indiferentismo social frente a las verdades de Dios, de la fe, la enseñanza de la iglesia, pues es un pecado muy grande. Y eso está desolando la tierra, eso está desolando las almas, porque la gente cree que porque hay una cierta, a veces, prosperidad material, creen que todo está bien, pero no, es que lo que cuenta en este mundo es que las almas se salven, y el orden civil también debería estar al servicio de eso. No puede ser indiferente a esta cuestión, porque Dios lo primero que quiere del hombre es que vaya al cielo, y lo demás es secundario y está sometido a ese fin. Para eso estamos en la tierra, para eso Dios nos puso aquí en la tierra, para que escojamos nuestra eternidad. ¿Qué eternidad queremos? ¿El cielo o el infierno? Para eso estamos aquí en la tierra, y todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo está en orden a eso. Nada se escapa de ese orden, absolutamente nada escapa. De todo Dios nos pedirá cuenta el día de nuestra muerte, y según todo lo que habramos hecho, bueno o malo, seremos juzgados, y tendrá esto una implicación para la eternidad. Así que en esta vida estamos para eso, y el orden civil pues debería estar al servicio del bien de los ciudadanos, porque los ciudadanos, aunque sean ciudadanos, Dios ya les tiene un fin asignado. Entonces este laicismo es una locura, y mucha gente cree que todo está bien porque tiene dinero, porque no le falta nada, porque pueden divertirse como quieren, y que ya con eso está bien, así.
pero es que eso no es verdad. No estamos aquí en esta tierra solo para eso. Eso es, Dios en esta vida nos da algo, nos da bienes, pero es para de cierta manera prepararnos y ayudarnos a que tengamos posibilidad de ir al cielo. Todo está al servicio de nuestra salvación, es lo más importante. Entonces, esa mentalidad de querer separar la iglesia del Estado, antes, aunque fueran dos poderes que vienen de Dios, no estaban peleados, estaban en completa armonía, el gobierno y el Estado, había armonía. Podía haber en ciertas cosas algunas diferencias, como siempre hay en donde quiera, detalles, pero no, había armonía, es lo que Dios quiere. Entonces, el Concilio Vaticano II llegó a promover que ya no debería haber estados confesionales, estados que profesaran la religión católica, y que el primer artículo de la Constitución dijera la religión del gobierno, la religión de Estado es la religión católica. Ya no quieren que eso se diga, porque la masonería quiere promover que todas las religiones son buenas. Esa es la mentalidad masónica. Y el Concilio Vaticano II, con la libertad religiosa, quería que en los estados pusieran leyes como diciendo el Estado no tiene religión y todas las religiones tienen los mismos derechos. ¿Cómo van a tener los mismos derechos la verdad y la mentira? No es posible, es una cosa absurda. Entonces, los países que todavía eran católicos, el Vaticano II pues trató de que quitaran de sus constituciones que eran países católicos. Y entonces, por eso hoy está el caos completo y muchas almas se pierden, y cada quien considera que es un derecho ser testigo de Jehová o ser cualquier religión. Lo consideran un derecho y el Estado protege eso. Entonces no es así para Dios. Dios no piensa así. Así que lo que cuenta es lo que Dios piensa, no lo que los hombres, sus cabecitas pequeñas, creen. Entonces, pero ese desastre de la iglesia conciliar que ha promovido este indiferentismo y la relativización de la verdad. Entonces ya no hay una verdad absoluta, todos pueden escoger, cada quien tiene su opinión y la consideran respetable. Cuando una opinión es absurda o es falsa, la consideran respetable y con derechos, lo cual es una aberración. Entonces ya no hay que entrar en esa mentalidad, porque es la mentalidad que reina hoy en la sociedad, y a veces sin darnos cuenta podemos caer en una cierta manera de aceptar eso, ¿verdad? Sí, yo respeto tu verdad, pues como dicen, fulanito tiene su verdad y yo tengo mi verdad. No, la verdad es una y uno tiene razón y otro no la tiene. No hay verdades o contrarias, porque si dos cosas son contrarias, una es verdadera y otra es falsa. No pueden ser al mismo tiempo verdad. Si yo pienso que esta flor es de color blanca y fulanito dice no, es azul, es otro color, no, uno tiene la razón, no tenemos los dos al mismo tiempo la razón. No se puede hablar que cada quien tiene su verdad, no. Uno dice la verdad y otro dice un error, y hay que ver las cosas así, porque es natural, es justo. Entonces, esta mentalidad relativista se crece en nuestro mundo, y mucha gente ya adquirió esa mentalidad. No hay amor a la verdad, no hay amor a la verdad de Dios, incluso a la verdad natural, la verdad que viene de ese sentido común que todos deberíamos tener. A veces alguien nos dice algo absurdo y tenemos que escucharlo como si tuviera la razón, porque si no se ofende, como si tuviera todos los derechos de decir cualquier tontería. Y no, Dios nos libre de adquirir esa mentalidad
de gente que no tiene respeto por la verdad, que no tiene criterios y que le vive del capricho. Capricho en sus opiniones, capricho en consecuencia en sus acciones y capricho en sus costumbres. Así que hay personas que hacen los pecados más horribles y consideran que están bien y se dan buena conciencia diciendo que esto está muy bien y esto es muy correcto y esto. Esa soberbia Dios la detesta y tiene su castigo, tendrá su castigo. Así que no juguemos con todas esas cosas, porque Dios nos da tiempo en esta vida, pero nosotros no debemos jugar con la paciencia de Dios. Así que tengamos cuidado de que nosotros no entremos en el desorden que Dios reprueba, y porque eso tendrá su castigo, tarde o temprano tendrá su castigo, y nadie puede escapar de Dios. Aunque Dios en esta sociedad se hace nadie quiere de Él, no lo consideran, Dios se hace ausente, porque como diciendo, ustedes quieren hacer todo sin mí, pues háganlo, a ver si pueden hacer algo sin mí, y vemos los resultados. Entonces la sociedad de soberbia en la que vivimos quiere vivir sin Dios y cree que puede ser feliz sin Dios, que cree que puede arreglar todos sus problemas sin Dios, pero Dios está esperando, diciendo, a ver, vamos a ver si ustedes pueden hacer lo que ustedes creen que van a poder hacer. Pero no es así, no será así. Así que más vale para nosotros estar bien con Dios, porque Dios no solo es paciente, es en el momento dado es justo, y todo tendrá su paga. El pecado tendrá su paga y las buenas obras tendrán su paga. Así que después del uso de razón, el hombre todo lo que hace lo hace en conciencia, es decir, sabe lo que está bien, lo que está mal, y todos esos actos son morales, es decir, que sabe, tienen una recompensa o pueden tener un castigo. Entonces todo eso Dios lo va a juzgar y todo eso va a tener su paga. Así que no juguemos con eso, hagamos buen uso de nuestra libertad. No porque Dios no interviene en cada acto de nuestra vida, Dios nos da ese tiempo, esa libertad para escoger, para portarnos bien, pero cuidado, Él pagará la justa paga en el momento dado, y no habrá perdón en ese momento. Ahorita sí, en esta vida Dios da muchas oportunidades para arrepentirse, pero en ese momento del juicio ya no habrá perdón, ya no habrá paciencia, y se dará justo juicio, rigurosa sentencia. Así que tengamos cuidado, porque nosotros, aunque no queramos hacer eso que hoy hace el mundo, pero a veces podemos tener la tentación de hacer algunas cositas ligeras en ese sentido, que el mundo hoy las hace. Nos dejamos contaminar por esa mentalidad y de alguna manera pecamos. Podría ser, puede pasar. Entonces cuidado de no adquirir ese modo de ver las cosas que hoy está tan extendido, esa mentalidad liberal, esa mentalidad impía, y que poco aprecio, poco estima de las cosas que Dios nos da y las cosas que Dios nos pide. Pidamos a Nuestra Señora en este mes del Rosario, le pedimos que nos auxilie cuando decimos el Rosario, para que venza finalmente la verdad en el mundo y en nuestra sociedad. Ese es el objetivo de nuestras oraciones en el Rosario, como nos los pidió Nuestra Señora de Fátima, para que Dios tenga piedad de este mundo y que finalmente acabe toda esta situación y que triunfe el corazón inmaculado de María en el mundo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.